Capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre, a Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos, aunque éste le dijo a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, que claramente dijo lo que ustedes debían comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de los otros jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza». El jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel, Hananías, Misael y Azarías, a un guardia llamado Melsar. A este Daniel le dijo: «Yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres, y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas». Melsar estuvo de acuerdo con ellos, e hizo la prueba de los 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey, de modo que Melsar se llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó, y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año primero del rey Ciro. Capítulo 2. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, éste tuvo algunos sueños que lo perturbaron, a tal grado que se le fue el sueño. Entonces mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros, para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey, y el rey les dijo: «He tenido un sueño, y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa». Los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea: «Que viva para siempre su majestad. Cuente su sueño a estos sus siervos, y nosotros le daremos a conocer lo que significa». El rey les respondió: «Ya me he olvidado de qué trataba el sueño. Pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, van a ser hechos pedazos, y sus casas serán convertidas en basureros. Pero si me dicen lo que soñé, y lo que significa el sueño, yo les daré regalos, les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Díganme, entonces, qué soñé y qué significa». Los magos volvieron a decir: «Si su majestad les cuenta su sueño a estos siervos suyos, ellos le dirán lo que significa». Pero el rey les respondió: «Yo sé muy bien que ustedes tratan de ganar tiempo, porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa, y mientras tanto habrán ganado tiempo. Así que díganme lo que soñé, y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa». Los hechiceros le respondieron al rey: «No hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, nunca ningún rey,
ni príncipe ni soberano ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero. Esto que su majestad nos pide es algo muy difícil, y no hay nadie que se lo pueda revelar, a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Esta respuesta despertó la ira del rey, quien muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Cuando se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc, y le dijo, ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc quiso saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Después, Daniel se fue a su casa e informó a sus compañeros Hananías, Misael y Azarías lo que pasaba, a fin de que ellos le pidieran al Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Fue así como, durante una visión nocturna, el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y dijo Daniel, bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyo son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría, y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios. Más bien, llévame a la presencia del rey, y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey, y le dijo, entre los deportados de Judá he encontrado un hombre que dirá a su majestad lo que su sueño significa. Entonces el rey se dirigió a Daniel, al cual llamaban Belsasar, y le dijo, ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé, y lo que el sueño significa? Y Daniel le respondió al rey, el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos podrían revelárselo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es el quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá, y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa, y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande, y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad, y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y muslos, de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de hierro, y en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen, y los hizo pedazos. Entonces se hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce, y la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que se muele en el verano, y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Su majestad es rey de reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas, en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro. Pero después de su majestad surgirá otro reino, inferior al de su majestad, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos que su majestad vio, y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino dividido, que tendrá algo de la fuerza del hierro, tal y como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido,
ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Y en los días de estos reinos el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre, tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero, y su interpretación es fiel. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Luego el rey habló con Daniel, y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses, y el Señor de los reyes. Es Él quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Y así, el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos, y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. Además, Daniel solicitó al rey poner a Sadrac, Mesac y Abednego sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y su petición le fue concedida. Por su parte, Daniel se quedó en la corte del rey. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado erigir. Y así, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. El pregonero anunciaba en voz alta: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que, al oír las bocinas y las flautas, los tamboriles, las arpas, los salterios y las zampoñas, y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se arrodille ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones y lenguas escucharon el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir, y la adoraron. Por esos días, algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. Se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron: que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que, al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas, y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla, y que quien no se arrodille y la adore sea arrojado a un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrac, Mesac y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Nabucodonosor se indignó mucho, y ordenó que llevaran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos, y les dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si, al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas, y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer, y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego, y entonces ¿qué Dios podrá librarlo de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y su semblante cambió en contra de Sadrac, Mesac y Abednego, así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado.
Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego, y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados, junto con sus mantos, sandalias, turbantes, y toda su vestimenta, a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante, y el horno estaba tan candente, que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego. El rey Nabucodonosor se espantó, y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo: ¿Acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron: Así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo: Pues yo veo a 4 jóvenes sueltos, que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del 4.º joven es como el de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido, y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos, y ni siquiera olían a humo. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos, antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado, y que su casa sea convertida en muladar. Porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Después de esto, el rey exaltó a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Capítulo 4. Yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno. Su señorío va de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Pero tuve un sueño que me espantó, y mientras yacía en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaron perturbado. Por eso mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, y yo les conté mi sueño, pero ellos no me pudieron decir lo que significaba. Finalmente, se presentó ante mí Daniel, también llamado Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien habita el espíritu de los dioses santos. Yo le conté mi sueño, y le dije: Belsasar, jefe de los magos, según entiendo, en ti radica el espíritu de los dioses santos, y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Lo que yo veía en mi mente, mientras estaba en mi lecho, es lo siguiente: me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Este árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Era de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podían alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo su sombra, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se alimentaba la humanidad entera. Mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente vi descender del cielo a un vigilante santo, que a gran voz clamaba: derriben el árbol, y córtenle las ramas, quítenle el follaje, y esparzan su fruto. Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra, y a las aves que anidan en sus ramas. Pero dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces, y sujétenlas con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Dejen que lo empape el rocío del cielo, y que crezca entre las bestias y entre la hierba del campo. Que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia, y que transcurran sobre él 7 tiempos. Esta sentencia la han decretado los vigilantes, y los santos han ordenado ejecutarla, para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que él entrega este reino a quien él quiere, y entroniza en él al hombre más humilde. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño, y tú, Belsasar, me dirás qué es lo que significa, porque todos los sabios de mi reino no han podido decírmelo. Pero tú sí puedes dármelo a saber, porque en ti habita el espíritu de los dioses santos.
Durante casi una hora Daniel, también llamado Belsasar, quedó atónito y sus pensamientos lo perturbaban. Pero el rey le habló y le dijo: Belsasar, que no te perturben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Mi señor, que el sueño y su interpretación se hagan realidad en tus enemigos y en los que mal te quieren. El árbol que viste crecer y hacerse fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y podía verse desde los lugares más lejanos de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y del cual se alimentaban todos, y bajo cuya sombra se refugiaban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, es su majestad, que ha crecido y se ha hecho fuerte, pues su grandeza ha aumentado hasta alcanzar el cielo, y su dominio llega hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante santo que su majestad vio descender del cielo, y que decía: corten el árbol y destruyanlo, pero dejen la cepa de sus raíces en la tierra y entre la hierba del campo, y sujétenla con cadenas de hierro y de bronce y que lo empape el rocío del cielo, y que viva entre las bestias del campo, hasta que transcurran sobre él 7 tiempos. La interpretación es la siguiente: el Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi señor, y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo, lo alimentarán con la hierba del campo, como a los bueyes, y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que él entrega ese reino a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme, luego de que su majestad reconozca que quien gobierna es el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados impartiendo justicia, y sus iniquidades tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Pero 12 meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó: ¿acaso no es esta la gran Babilonia, que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz, que decía: a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo, y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que él entrega este reino a quien él quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor, y éste fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba, como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que el pelo le creció como plumas de águila, y las uñas como las garras de las aves. Pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, el Altísimo hace lo que él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo, ni cuestionar lo que hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino y se me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Capítulo 5. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia, y sus mujeres y concubinas. Y así, le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus invitados bebieron en ellos, lo mismo que sus mujeres y concubinas. Embriagados de vino alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que, a la luz del candelero, escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y, sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Con grandes gritos, mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia, y les dijo:
A quien pueda leer lo que está allí escrito, y me diga lo que significa, se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello, y se le nombrará tercer señor del reino. Todos los sabios del reino fueron llevados ante el rey, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni decir al rey su significado. Eso preocupó mucho al rey Belsasar, quien se puso pálido mientras sus príncipes no sabían qué hacer. Pero la reina, que al oír las palabras del rey y de sus príncipes había entrado al salón del banquete, dijo, «Que su majestad viva para siempre. No se preocupe su majestad con esos pensamientos que tiene, ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Ese hombre es Daniel, a quien el padre de su majestad puso por nombre Belsasar. Mande su majestad llamar a Daniel, y él le dirá lo que significa esa escritura. Cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, éste le dijo, ¿eres tú el Daniel que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá? He oído decir que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla más luz, entendimiento y sabiduría. Han sido traídos a mi presencia sabios y astrólogos, para que lean esta escritura y me digan lo que significa, pero ninguno de ellos ha podido decirme lo que esto significa. Sin embargo, he oído decir que tú puedes hacer interpretaciones y resolver dificultades. Si puedes leer esta escritura y decirme ahora lo que significa, serás vestido de púrpura, se te pondrá en el cuello un collar de oro, y se te nombrará tercer señor del reino. Allí, en presencia del rey, Daniel respondió, Su majestad puede reservarse esos dones, o puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré para su majestad esta escritura, y le diré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de su majestad, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Por causa de la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo ante él, y él le quitaba la vida o se la daba a quien quería, a unos los engrandecía y a otros los humillaba. Pero su corazón se envaneció, y se endureció su espíritu orgulloso, y por eso fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Expulsado de entre los hombres, su mente se volvió semejante a la de las bestias, y convivió con los asnos monteses. Fue alimentado con hierba, como los bueyes, y su cuerpo lo empapó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que él entrega dicho reino a quien él quiere. Pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto y es hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad, en su soberbia, se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios, y tanto su majestad como sus invitados, y sus mujeres y concubinas, han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro, y de bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y lo que significa es, Mene, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad, y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza, y su peso deja mucho que desear. Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad, y se lo ha dado a los medos y a los persas. Belsasar ordenó entonces que Daniel fuera vestido de púrpura, que se le pusiera en el cuello un collar de oro, y que se le proclamara como el tercer señor del reino. Esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado, y el reino quedó en manos de Darío de Media, cuando éste tenía 62 años. Capítulo 6. Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Sobre ellos puso a 3 gobernadores, a quienes los sátrapas debían rendir cuentas, para que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de los 3 gobernadores era Daniel, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores porque en él radicaba un espíritu superior. Incluso, el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino.
Por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Finalmente, dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Dicho esto, los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey, y le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real, y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tenga a bien su majestad confirmar este edicto, y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y de Persia, no pueda ser revocado. El rey firmó el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, así que fueron ante el rey y, haciendo referencia al edicto real, dijeron, ¿no es verdad que su majestad ha confirmado un edicto, el cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes pida el favor de cualquier dios o persona sea echado en el foso de los leones? A menos, claro, que pida el favor de su majestad. El rey respondió, en efecto. Y conforme a la ley de Media y de Persia, ese edicto no puede ser revocado. Al instante, ellos respondieron al rey, pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad ni acata el edicto que su majestad ha confirmado. Al contrario, 3 veces al día pide el favor de su Dios. Cuando el rey oyó esto, se puso muy apesadumbrado y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo lo posible por ponerlo a salvo, pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron, Su majestad seguramente sabe que, según la ley de Media y de Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. El rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones, y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Después de eso, el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él instrumentos de música, y hasta el sueño se le fue. Muy de mañana, el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente, y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho, y mandó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, salió ileso porque había confiado en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que habían acusado a Daniel, y que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. Después, el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país. Que la paz les sea multiplicada. Con este decreto ordeno que, en toda la extensión de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, Él permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Capítulo 7. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño, y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó. Y dijo, una noche, yo, Daniel, tuve una visión, en la que veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. De un mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra.
La primera parecía un león, pero tenía alas de águila. Yo la estuve mirando hasta que le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la hicieron pararse sobre sus patas, como los seres humanos. Entonces se le dio un corazón humano. También vi una segunda bestia, parecida a un oso. Se apoyaba más en un lado que en el otro, y tenía 3 costillas entre los dientes. Oí que se le dijo, levántate, devora mucha carne. Después de esto vi una tercera bestia. Parecía un leopardo, pero en la espalda tenía 4 alas de ave, y también 4 cabezas. A esta bestia se le dio poder para reinar. Y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las obras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño, y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano, y que hablaba con aires de grandeza. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos, y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello era semejante a lana limpia, su trono era una llama de fuego, y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego, y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. A mí me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno, y me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado también su dominio, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, me quedé sumamente perturbado de espíritu, y estas visiones que tuve me dejaron atónito. Me acerqué entonces a uno de los que allí estaban, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y aquel habló conmigo y me hizo saber lo que todo esto significaba. Las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Tuve entonces el deseo de conocer la verdad acerca de la cuarta bestia, la cual era tan diferente de las otras, tan espantosa y con colmillos de hierro y garras de bronce, que todo lo devoraba y desmenuzaba, y que con sus patas pisoteaba las obras. Quise también saber acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido, y delante del cual habían caído 3 de ellos. Este mismo cuerno tenía ojos, y una boca muy insolente, y se veía más grande que los otros cuernos. Y vi entonces que este cuerno luchaba contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano entrado en años y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y llegado el momento, los santos recibieron el reino. Y aquel me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos, pues devorará, trillará y despedazará a toda la tierra. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino surgirán 10 reyes, y que después de ellos surgirá otro rey, diferente de los primeros, que derribará a 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo, y quebrantará a sus santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero cuando el juez ocupe el trono, se le quitará el dominio, y será destruido y arruinado hasta el fin. Entonces se dará al pueblo de los santos del Altísimo el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo. Y su reino será un reino eterno, y todos los poderes le servirán y lo obedecerán. Dicho esto, aquel no dijo más. Pero yo, Daniel, me quedé muy perturbado en mis pensamientos y mi rostro se demudó. Pero todo esto lo guardé en mi corazón. Capítulo 8. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido. En esa visión, vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Al levantar la vista, allí junto al río vi un carnero. Tenía 2 cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro y le había crecido después.
Vi también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder, hacía todo lo que quería, y se ufanaba de ello. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío, que sin siquiera tocar el suelo se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. Yo vi cuando llegó hasta el carnero y lo atacó, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente, así que lo derribó y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo librara de su poder. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo, y en su lugar salieron otros 4 cuernos de gran tamaño, que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo, y hasta echó por tierra y pisoteó a parte de ese ejército y de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos, y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. Entonces oí que uno de los santos hablaba, y que otro de los santos le preguntaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de entenderla, apareció ante mí alguien con apariencia humana. Entonces, desde las márgenes del río Ulai oí la voz de un hombre que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Gabriel se acercó a mí, lo cual me llenó de temor, así que incliné mi rostro. Pero Gabriel me dijo, debes entender, hijo de hombre, que la visión se refiere a los últimos tiempos. Mientras Gabriel me hablaba, yo me quedé dormido y boca abajo. Pero Gabriel me tocó y me hizo ponerme de pie. Entonces dijo, presta atención, que voy a enseñarte lo que sucederá cuando cese la ira de Dios. Esto es para el tiempo del fin. Tuviste un carnero con 2 cuernos, esos 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey, el cuerno que fue quebrado, y los 4 cuernos que salieron en su lugar, significa que de esa nación surgirán 4 reinos, aunque no tan fuertes como ella. Cuando estos reinos lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, se levantará un rey despótico e intrigante. Llegará a tener mucho poder, pero no por méritos propios, y causará grandes daños, pues actuará de manera arbitraria, será tal su éxito que destruirá a pueblos poderosos y al pueblo de los santos. Sus hechos llevarán la marca de la astucia y del engaño, se llenará de soberbia y arteramente destruirá a muchos pueblos, y desafiará al príncipe de los príncipes. Pero será derrotado, y no por la intervención humana. La visión que tuviste de las tardes y mañanas es verdadera, pero tú debes mantenerla en secreto porque aún falta mucho tiempo. Yo, Daniel, me quedé sin fuerzas, y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido, volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. Capítulo 9. Darío hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías, la desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor, para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar, y me cubrí de cilicio y de ceniza. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios, esta fue mi confesión, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia, con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. No obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia, y nuestra es la vergüenza, vergüenza que hoy llevan todos en Judá, todos los habitantes de Jerusalén, todo israelita, cercano y lejano, todos los que, por rebelarse contra ti, viven ahora en los países a donde los echaste.
Señor, nuestra es la vergüenza, y de nuestros padres, príncipes y reyes, porque todos hemos pecado contra ti. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso, que sabe perdonar, a pesar de que nos hemos rebelado contra ti, y no hemos obedecido tu voz. No hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, se apartó de ti para no obedecerte. Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento, escritos en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti hemos pecado. Y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros, y contra los jefes que nos gobernaron, y trajeron tan grande mal sobre nosotros. Nunca antes se hizo bajo el cielo, lo que se ha hecho contra Jerusalén. Todo este mal nos ha sobrevenido, tal y como está escrito en la ley de Moisés. No hemos implorado tu favor, Señor y Dios nuestro. No nos apartamos de la maldad ni entendimos tu verdad. Por eso tú, Señor, observaste nuestra maldad, y la hiciste volverse contra nosotros, porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces, y nosotros no obedecimos tu voz. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo, y te ganaste el renombre que hoy tienes. Hemos pecado, hemos actuado con impiedad, pero actúa, Señor, conforme a tu justicia. Y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, apártalos de tu ciudad y de tu santo monte, por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo. Oye sus ruegos, Señor, y por tu amor, haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario. Inclina, Dios mío, tu oído, y escúchanos. Abre tus ojos, y mira nuestra desolación, y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Señor, Señor, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Señor, y actúa. Por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Todavía estaba yo hablando y llorando, y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte, y orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo, y me explicó, Daniel, si he salido ahora ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía, y unjan al Santo de los Santos. Así que debes saber y entender que, desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas, y 62 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto, y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación, y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Capítulo 10. En el año tercero del rey Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, recibió una revelación. La revelación era verdadera, y el conflicto grande, pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba a la orilla del gran río Hiddekel, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino, ceñido con un cinturón de oro de Ufaz. Su cuerpo era semejante al berilo, su rostro resplandecía como un relámpago, y sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y sus pies tenían el color de bronce bruñido, y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Solo yo, Daniel, tuve esa visión. Los que estaban conmigo no la vieron porque un gran temor se apoderó de ellos, y corrieron a esconderse. De modo que solo yo tuve esta gran visión, aunque me quedé sin fuerzas,
me sobrevino un total desfallecimiento, y perdí todo vigor. Sin embargo, pude oír el sonido de sus palabras, y al oírlas caí de cara al suelo y me quedé profundamente dormido. Aquel hombre me tocó con la mano y me hizo ponerme de rodillas y apoyarme sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, tú, Daniel, eres muy amado. Ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte, porque he sido enviado a ti. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me puse en pie, aunque tembloroso. Entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda, y me quedé allí, con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte saber lo que va a sucederle a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días. Mientras aquel hombre me hablaba, yo permanecía con la mirada baja y en silencio. Pero aquel que estaba delante de mí, y que era semejante a un hijo de hombre, me tocó los labios, y por eso me atreví a hablar. Le dije, mi señor, esta visión me causa mucho dolor y me ha dejado sin fuerzas. ¿Cómo podré hablar con mi señor, si soy su humilde siervo? Y es que al instante me faltaron las fuerzas, y me quedé sin aliento. Pero aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me dio nuevas fuerzas, y me dijo, la paz sea contigo, amado Daniel. No tengas miedo, sino sobreponte y cobra ánimo. Mientras aquel hombre me hablaba, recobré las fuerzas, y dije, mi Señor me ha infundido ánimo. Hábleme ahora. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de pelear con él, vendrá el príncipe de Grecia. Aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos. Pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Capítulo 11. Durante el primer año del reinado de Darío el Medo, yo mismo estuve a su lado para animarlo y fortalecerlo. Ahora te daré a conocer la verdad. Todavía habrá 3 reyes en Persia, y hasta un 4º rey, el cual llegará a ser más rico que los otros 3. Cuando sienta que sus riquezas le dan poder, invitará a todos ellos a levantarse contra el reino de Grecia. Luego se levantará un rey muy valiente, el cual ejercerá su dominio haciendo gala de poder e implantando su voluntad, pero en cuanto se levante su reino, se dividirá y se esparcirá por los 4 vientos del cielo, pero no entre sus descendientes ni con el mismo dominio que antes ejerció, porque su reino será arrancado de raíz y entregado a otros fuera de ellos. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus príncipes llegará a ser más fuerte y poderoso que él, y grande será su dominio. Al cabo de algunos años habrá una alianza, la hija del rey del sur se casará con el rey del norte, y se hará la paz. Pero ella no podrá mantener su fuerza, ni él podrá permanecer en el poder, sino que ella será traicionada, junto con su hijo y los que la acompañaron, y con los que en ese tiempo estaban de su parte. Pero de sus raíces surgirá un renuevo, uno de sus descendientes, y ocupará el trono. Con su ejército atacará al rey del norte y tomará la fortaleza, y luego de vencerlo hará con él lo que se le antoje. Hasta se llevará a Egipto sus dioses e imágenes fundidas, lo mismo que sus objetos preciosos de plata y de oro, y durante muchos años se mantendrá en contra del rey del norte. Luego incursionará en el territorio del rey del sur, y entonces volverá a su país. Más tarde, sus hijos reunirán a un ejército muy numeroso y, como una inundación, se lanzarán al ataque y lo arrasarán todo, llevando la guerra hasta la fortaleza. Esto despertará la ira del rey del sur, que con un gran ejército saldrá a pelear contra el rey del norte, y librará una gran batalla, en la que éste será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Al volver con el botín, se llenará de soberbia y ejecutará gente por millares, aunque no prevalecerá porque el rey del norte volverá con un ejército más numeroso que el primero, y al cabo de algunos años volverá a hacerle la guerra. Entonces muchos se levantarán en armas contra el rey del sur, y también de tu pueblo se levantará gente violenta, para cumplir la visión, pero no podrán vencer. Vendrá luego el rey del norte y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán resistir ni con sus mejores tropas, porque se quedarán sin fuerzas. El ejército que los ataque hará todo lo que quiera hacer, y no habrá nadie que se le pueda enfrentar, llegará hasta la tierra gloriosa, y ésta será consumida bajo su poder.
Después se preparará para venir con todas las fuerzas de su reino, y hará un pacto con el rey del sur, y para destruirlo le dará como esposa a una de sus hijas, pero no logrará vencerlo. Se dirigirá entonces a los países de las costas, y a muchos los conquistará, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta, y hasta logrará revertir sobre él esa afrenta. Se volverá entonces contra las fortalezas de su tierra, pero fracasará en su intento y nunca más se sabrá de él. Después de él se levantará uno que mandará recaudar tributos para mantener el lustre de su reino, pero muy pronto será derrocado, aunque no morirá en el campo de batalla. Será sucedido por un hombre despreciable, que no recibirá los honores debidos a un rey, pero que vendrá sin aviso y usurpará el trono por medio de salamerías. Delante de él las fuerzas contrarias serán derrotadas por completo, barridas como por una inundación, y con ellas perecerá el príncipe del pacto. A los que pacten con él los engañará y los atacará, y los vencerá con un ejército reducido. Cuando la provincia se encuentre en paz y con abundancia, la atacará y hará en ella lo que nunca hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, pues repartirá entre sus soldados el botín de guerra, y los despojos y riquezas, y llevará a cabo sus planes contra las fortalezas, aunque solo por cierto tiempo. Con encono incitará a sus fuerzas, un gran ejército, a lanzarse contra el rey del sur, y el rey del sur entrará en batalla con un ejército muy numeroso y fuerte, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Aun los que comían con él lo traicionarán, y su ejército será derrotado, y muchos perderán la vida. Estos dos reyes solo pensarán en perjudicar al otro, y en la misma mesa se engañarán, pero esto no les servirá de nada, porque el plazo aún no se habrá cumplido. Entonces el rey del norte volverá a su país con grandes riquezas, aunque antes se propondrá dañar al pacto santo, y luego de satisfacer sus deseos regresará a su tierra. En el momento señalado, este rey volverá al sur, aunque este último ataque no será como el primero, porque las naves de Quitín lo atacarán y lo humillarán, aunque él, en su enojo, se volverá contra el pacto santo y hará lo que se le antoje, pero se mostrará amable con los que abandonen el santo pacto. Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza, y suspenderán el sacrificio continuo y en su lugar pondrán la abominación desoladora. A los que violen el pacto él los seducirá con engaños, pero el pueblo que conoce a su Dios se le opondrá con todas sus fuerzas. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, aunque por algún tiempo morirán a filo de espada o en el fuego, o serán llevados cautivos y despojados de sus propiedades. Al caer, pocos serán los que les ayuden, aunque muchos fingirán apoyarlos. También algunos de los sabios caerán, para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el momento señalado, porque aún para esto hay un plazo establecido. El rey hará todo lo que quiera, y tanta será su soberbia que se creerá más grande que cualquier dios, hablará con insolencia contra el Dios de los dioses, y tendrá éxito mientras la ira de Dios no llegue a su límite, porque lo que ha sido determinado se cumplirá. Será tal su soberbia que no mostrará ningún respeto por los dioses de sus padres, ni por los dioses de sus mujeres, ni por ningún otro dios, porque se creerá mayor que todos ellos. En cambio, honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas y con objetos muy costosos. Con la ayuda de un Dios ajeno tomará las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan, y repartirá la tierra a cambio de dinero. Cuando llegue el momento del fin, el rey del sur luchará contra el rey del norte, y éste se levantará contra aquel como una tempestad, con carros de guerra y gente de a caballo, y con muchas naves, y lo atacará por tierra, y lo arrasará como una inundación. Invadirá la tierra gloriosa, y muchas provincias serán conquistadas, aunque Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón lograrán escapar. Extenderá su mano contra muchos países, y ni Egipto podrá librarse de él. Se apoderará de los tesoros de oro y plata de Egipto, y de todos sus objetos preciosos, y luego se apoderará de las riquezas de Libia y de Etiopía. Pero cuando se entere de las noticias del oriente y del norte se llenará de temor y, lleno de ira, saldrá para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte santo y glorioso, pero su fin llegará y no habrá nadie que lo ayude. Capítulo 12. Cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe, pero llegado el momento tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro, y la ciencia irá en aumento. Yo, Daniel, me fijé y vi a otros 2 hombres que estaban en pie a la orilla del río, uno en un lado, y el otro en el lado opuesto. Uno de ellos le dijo al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo se cumplirán todos estos portentos? Y vi que el que estaba vestido de lino y de pie junto a las aguas del río, levantó hacia el cielo las 2 manos y, jurando por el que vive por los siglos, dijo: Pasarán un tiempo, más 2 tiempos, y la mitad de un tiempo. Cuando la dispersión del poder del pueblo santo llegue a su fin, todas estas cosas se cumplirán. Yo pude oír esto, pero no lo entendí, así que dije: Mi señor, ¿qué fin tendrá todo esto? Él respondió: Vamos, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán con impiedad, y ninguno de ellos entenderá esto, pero los entendidos sí lo comprenderán. Desde el momento en que sea suspendido el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú, sigue hasta el fin. Cuando llegue el fin del tiempo, reposarás y te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir.